Hola fans de Bakugan, este es un video más de reparaciones en el cual les enseñaré cómo retirar estos puntitos plateados que ven aquí, que son muy necesarios para reparar algunos Bakugans en particular. Por ejemplo, este ya hace ya muchos años, este es un armamento, ¿ya? Lo que pasó con esto fue que cuando lo conseguí, esto acá estaba completamente partido. Por suerte conseguí la otra parte y a la persona que me lo dio no lo había perdido. Pero el problema es que, bueno, para poder conseguir pegarlo bien y no pegar el resorte, que fue mi primer error, esto fue hace muchos años ya, cuando recién aprendí a reparar los Kumas, se me pegó el resorte. Y bueno, desde un principio debí desarmarlo por completo. No sabía cómo retirar esta partecita de aquí hasta que se me ocurrió lo siguiente. Eh, para poder sacar eso necesitan uno de estos palitos, estos plateados de aquí. Y para poder sacar uno de esos, debemos sacarlo de otro Bakugan. Aquí tenemos a Zoak, un Bakugan trampa. Miren, aquí tenemos uno. Esta es una pieza larga. Aquí tiene un resorte que lo sostiene. Debemos tener cuidado de ver a dónde cae. Ven, solamente empujamos con fuerza. Ese es el que siempre utilizo para... El palito que siempre utilizo, usualmente. Para reparar otros Bakugan. Vamos a necesitar un alicate para poder sacarlo. Ya está. Fíjense que su resorte no se haya salido, o si se sale, colocarlo en una zona que reconozcan. Y ya. Ahora, otra cosa. Estas cosas tienen un lado fino y un lado como que el tope. Estas cosas siempre van a estar de este lado. El tope, o sea, ustedes colocan el Bakugan, el imán para abajo. La especie de cara del Bakugan mirando hacia ustedes. El tope siempre va a estar del lado derecho. O sea, el límite, el tope de acá tiene que estar de este lado. Entonces ustedes tienen que agarrar y empujar con algo fino, como les enseñé, que no sé dónde dejé, que era la llave para sacar el chip de los celulares. No sé dónde lo dejé. Acá está. Esto, eso es estas cosas para abrir los celulares. Esto que se utiliza para sacar chips. Ya, eso mismito utilicé para sacar esta cosa, el palito. Entonces ustedes tienen que empujar de este lado. Yo no lo voy a hacer porque, bueno, no es un Bakugan que quiera desarmar. Tratan de conseguir uno en que volver a colocar esto sea fácil y sea uno largo. Ahora simplemente agarramos y empujamos aquí. Ah, cierto, si el Bakugan está de costado, pongan la cara mirando para ustedes. Y si ven que el palito está vertical, lo voltean hacia la izquierda. Y del lado de acá va a estar el tope. O sea, ustedes deben empujar por acá. Como ven, este de acá tiene un huequito por el cual pasa la cosa esta. Por aquí podemos empujar. Ok, con esto deben tener cuidado porque se les va a doler los dedos si es que empujan. Así que si pueden, utilicen una especie de metal. Por ejemplo, aquí hay un cuchillo. Como ven, ya está saliendo. Ya se despegó, no interesa porque igual lo iba a sacar. ¿Ven? Ya salió. Ya salió el tope. Perdón por el golpe. Vamos a volver a empujar. ¿Dónde está? Está. Sí, pero estas cosas hay que... Para estas cosas hay que aplicar bastante fuerza. O sea, si pueden apoyarse con algo. Yo recordaba usar un martillo, pero en el video, o sea, es como que no puedo meter un martillo aquí, así que... Ok, con ayuda de otro alicate agarré esa cosita por ahí y la jalé. Como
bueno, está un poquito magnetizado de tantos vacunos que he abierto. Como ven, este palito por fuera se veía bastante plateado, como si no tuviera óxido, pero sí lo tenía, o sea, va. Bueno, la cuestión es que está medio oxidado. Aunque ustedes no crean, ustedes pueden ver el puntito plateadito ahí, todo bonito. Pero al momento que lo sacan está todo naranja porque el óxido se mete. La mayoría de vacunas no es así, pero cuando ustedes notan las uniones medio duras, y es como que le echan aceite y cuando se ve el aceite vuelven a estar duras, es porque está oxidado. O sea, ustedes lo sacan y van a ver que está todo naranja. Simplemente agarran, lo limpian y lo vuelven a poner y van a ver que queda como nuevo. Ya, ahora que ya lo retiré, solamente resta, vean, fíjense dónde entra el alambre. El alambre entra en ese huequito que está ahí. Ahora solamente lo sacamos. Y ya está. Hay que lijar acá porque esto está horrible. A ver, el problema con esta cosa era que estaba mal posicionado. Vamos a lijar. Ok, luego de lijar muy bien, como ven esto ya encaja, no sobra espacio por pegamento. Tenemos que utilizar el pegamento nuevamente para hacer una buena pegada. Vamos a listar las cosas, deslizamos esto por acá, hacemos espacio. Porque lo que haremos ahora es utilizar Vinifan, no sé, estas cosas con las que se forra el cuaderno. Sobre esto vamos a colocar esta pieza y esta pieza. Luego de analizar bien de qué lado va cada cosa, no se vayan a equivocar con eso, es muy importante. Procederemos a pegar. Esto es como el tris, aquí es super glue, es igualito. No sé cómo lo conocerán en el país, es pegamento instantáneo. No, ok, necesito uno nuevo. Estas cosas no, tiene que haber precisión en la pegada, así que esto no va a servir de nada. Ok, ya tenemos uno nuevo. Ahora vamos a colocar el pegamento del lado de la superficie más pequeña, o sea, esta que está acá. Vamos a ser muy cuidadosos en donde ponemos el pegamento, no queremos pegar el resorte. Ya está puesto. Ahora debemos sostenerlo ahí. Se me pegó el dedo, ya. Como ven quedó imperfecto, por eso lo tuve que sacar. Estas cosas tienen que quedar perfectas. Si no queda perfecto no va a cerrar bien. Ok, volvemos a intentar. Esperemos que esta vez sí funcione. Olviden lo del cuaderno. Olvidé que esta cosa no es totalmente plana y no lo vamos a poder apoyar ahí. Como ven tiene este como que sobresaliente, entonces no nos deja apoyar, por eso tengo que usar mi dedo. El pegamento del dedo luego sale. El problema es el Bakugan, o sea, ven, me quedé pegado. Caramba. Ok, esto va a ser más difícil de lo que esto es más difícil de lo que recordaba. Au. Ok, eso tiene que quedar así. Ya, vamos a volverlo a intentar parte 2. Parte 3. Oh, Dios. Ya.
Ok, luego de varios intentos ya está. Ahora hay que dejarlo secar por un par de horas por lo menos, para que quede bien sequito. Y perfecto. Ok, ya estamos de regreso en este nuevo campo. Este campo me brinda mayor estabilidad, así que será el que usaré de ahora en adelante. Y bien, ya tenemos aquí la parte pegada. La tuve que despegar y volver a pegar así hasta que quedara una unión perfecta. Ahora lo único que resta es, primero que nada, colocar esta cosita en su sitio para luego solamente empujarla cuando esté esto en posición. Agarramos un alicate, lo colocamos en la punta, sujetamos bien y lo colocamos en el agujero. Ahora que ya está, debemos hacer que quede listo solo para empujar, así que lo ponemos al límite, ahí. Ahora colocamos esto que está aquí. Debemos introducir el alambre en el agujerito. Ya está introducido, ahora solamente debemos empujar. Con cuidado de que el alambre no se salga de su agujero. El alambre no se salió de su agujero. Está en posición. Terminamos de empujar esta cosita. Y ahora hacemos la prueba final. Cerramos. Cerramos aquí. Como ven, sí se abre. Con un poco de lentitud. Pero es porque ya está obviamente gastado el alambre. Y ya ha sufrido una modificación un poquito fuerte. Ahora colocamos aquí. Lo cerramos. Y ya está. A ver, vamos a abrirlo con el alicate. Perfecto. Bien, espero que el video les haya gustado, que les haya servido bastante. No olviden que luego deben colocar el palito que utilizaron para poder sacar todas estas cosas, que no sé dónde dejé. El que saqué del Bakugan trampa. El palo el más largo. No olviden colocar todo en su lugar. Limpiar todo y ya saben. Sigan todos los consejos que les di en este video. Y pues nada, ya estaré subiendo otro video de reparaciones que ustedes me pidan. Seguiré con el viejo Bakugan. Y nada, dejen su like, compartan, suscríbanse y hasta el próximo video, fans de Bakugan.